canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, y para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, y para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, y para aquel que me amó. Oh, en mi corazón hay una canción, en mi corazón hay una canción y que demuestra mi pasión, y para mi Rey y mi Señor, y para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Eres la fuente de mi vida y el anhelo
vengo pronto. Vengo pronto. Durante marzo y abril hemos estado enfatizando el servicio, concretándolo formalmente por medio de la inscripción en la Feria de Ministerio que nosotros tuvimos el 17 de abril. A modo de recordatorio, la semana pasada veíamos de la resurrección hasta la gran comisión. ¿Lo recuerdan? De Emaús a Jerusalén. Fue el ejercicio que hicimos la semana pasada. Recordando que Jesús no resucitó y ascendió de inmediato como podemos pensar, sino que el Señor estuvo un periodo de ¿cuánto tiempo? 40 días, ¿cierto? Con diferentes apariciones desde Galilea a Jerusalén. ¿Para qué? Para consolidar la fe de los discípulos, para fortalecerlos, para despejar las dudas de quienes dudaban, para restaurarlos, para confirmar la fe de los desalentados, para corregir sus conceptos equivocados acerca del reino y dándole también el entendimiento correcto de las Escrituras. Recordamos, ¿cierto?, a esos dos caminantes que iban hacia la aldea de Emaús. Hoy seguiremos con el profesor Lucas, recordando que también dijimos la semana pasada que Lucas no fue un apóstol del Señor. Lucas fue un médico, ¿cierto? Fue un varón erudito en la palabra, investigador, indagador, diligentemente, como él dice también, un gentil, un compañero de milicia, de misiones del apóstol Pablo. Pero también él fue un griego. Por tal razón, si hay uno de los escritores en el Nuevo Testamento que más se refiere a frases griegas, es él. Incluso algunos emperadores él nombra, por ejemplo, Augusto, Tiberio y Claudio. También, si usted ve el libro de Lucas, verá otros nombres célebres, como Cirenio, como Pilato, como Anás, como Caifás, como Herodes, Antipas, Galión, Félix, Festo, todos nombres griegos, etc., con la pluma de este varón Lucas. Pero antes de entrar a materia, deseo hacerle dos preguntas y que usted pueda pensar un poquito. Si usted estuviese frente a alguien que estima o que ama y sabe que va a ser la última vez que le va a ver, al menos terrenalmente, ¿qué usted le diría? A una persona que estima, que valora o que ama y sabe que es tal vez la última vez que lo va a ver, ¿qué le diría? ¿Cuáles serían las últimas palabras suyas? ¿Está pensando? ¿Hasta pronto? Pensando, ¿cierto?, si la persona es creyente, ¿cierto? Hasta pronto. ¿Qué le diría a usted? ¿Alguien más? ¿Perdón? Lo he dado todo. ¿Lo he dado todo? Muy bien. ¿Qué le diría? Lo ama. O le ama, ¿cierto? Es la última vez que le va a ver, al menos terrenalmente. ¿A usted le gusta la despedida? Ni tampoco. Algunos sí, pero a mí no. Ahora, después de saber que se va a despedir de alguien que tal vez sea la última vez que le va a ver y le estima y le ama y se despide, ¿en qué condición emocional quedaría usted?
quebrantada, con mucha pena. ¿Sí? Con esperanza. Muy bien. Bueno, la verdad que la actitud que te han nombrado es la actitud normal, ¿cierto? Por muy bonitas que fuesen las palabras que le dijésemos, y que por muy afectuoso haya sido el abrazo último que nos dimos. ¿Usted ha tenido esta experiencia? ¿Sí? Veo algunos que asienten. Algunos han visto partir a un ser amado, me imagino, y saben que no le van a volver terrenalmente a ver, pero han tenido la oportunidad para decirle sus últimas palabras, ¿o no? Al menos terrenalmente. Aunque saben que no le van a volver a ver muy pronto. Sabe que hay esperanza, como dice mi hermana. Sin embargo, nos embarga igual la tristeza, la pena, como dice allá mi hermana. Pues, en estos versículos del capítulo 24 de Lucas, versículos 50 al 53 que veremos ahora. Lucas 24, 50 al 53. Tenemos el ejemplo de Jesús al reunirse con sus discípulos por última vez en la tierra. Y a nosotros nos pueden parecer extrañas las últimas palabras que el Señor Jesús le dirigió a los discípulos. Pero no solamente extrañan las palabras que el Señor Jesús les dio a los discípulos, sino nos parece más extraña la reacción de los discípulos al escuchar las últimas palabras del Señor después de haberse despedido. Vemos en estos pasajes donde Lucas, el único evangelista que enfatiza este hecho tan fundamental de la ascensión, un detalle importante. De los evangelios sinópticos, solamente Lucas es el que habla respecto a la ascensión. Qué interesante entonces la investigación de Lucas, porque nosotros podemos tener a través de él este conocimiento. Miren, interesante porque Lucas, capítulo 24, versículo 50, al menos lleva por título, ¿cierto?, la ascensión. Y son en muy breves versículos. Él habla. Después los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ustedes deben recordar de que Lucas, él mismo lo dice, ¿cierto? Este es su primer tratado. ¿Y cuál es el segundo tratado que escribió Lucas? Los Hechos. Mire el libro Los Hechos. Él lo dice en el capítulo 1. En mi primer escrito, dice Hechos, o en mi primer tratado. Se está refiriendo a Lucas, ¿cierto? Me referí a todas las cosas, dice, que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Y más abajo, en el versículo 6, ¿de qué habla él? Habla de la ascensión. Nuevamente él. Y dice estos pasajes. Entonces, los que se habían reunido, no perdamos la lectura que tuvimos un rato, en forma paralela con Lucas. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo:
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿se acuerda de Lucas? Fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, dice la versión 95, varones Galileos, la 60, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Volvemos a Lucas 24, 50 al 53. Qué importante entonces. ¿Sabe que la hermana Rocío nos hizo leer al iniciar el culto el pasaje de Hechos, capítulo 1? Y interesante porque mi hermana no me preguntó a mí nada dónde iba la prédica, pero ella leyó precisamente el pasaje que acabamos de leer y de la ascensión. Estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Y si la ascensión de Jesús había sido un fracaso, la fe, había naufragado la fe de la humanidad. El día, sí o sí, tenía que llegar en la ascensión para marcar la separación en el ministerio terrenal, por muy cómodo que estuvieran los discípulos con el Señor. Para los discípulos se le hizo corto los 40 días, tal vez, porque no se quedó más tiempo. Pero el Señor tenía que partir a los cielos. Lo leímos recién. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? La persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor le dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, no vendría a vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, si bien es cierto, se queda con ellos, pero estaría con ellos nomás. En cambio, el Espíritu Santo tiene la omnipotencia, la omnipresencia para estar con todo cristiano, donde esté. Les conviene que yo me vaya. Entonces, sí o sí, el Señor tenía que partir. Y Lucas dice en el versículo 50, que después de haberlo sacado a Betania, la pregunta que le hago, una tercera pregunta que le hago a usted para reflexionar. Si el Señor le dijera a usted que lo va a venir a buscar para llevarle al cielo, si el Señor le dijera a usted, te voy a buscar para llevarte conmigo, ¿qué lugar elegiría usted para poder esperarlo? Piense. El Señor te viene a buscar. ¿Qué lugar elegirías para estar esperándole? No me contesta. Porque Jesús le dijo a los discípulos en el versículo 50, ¿cierto?
de Lucas, que lo sacó a Betania, pero probablemente ahí en Betania al monte de los olivos. ¿Y sabe por qué? Al monte de los olivos, porque era el lugar donde el Señor frecuentemente iba a las oraciones. Y de hecho, estaba en esa condición cuando lo vinieron a arrestar y él estaba ahí, en Betania. No fue en cualquier lugar. Llegado allá, seguramente con los discípulos, mantiene una extensa conversación con ellos, corrige sus errores. Les fortalece en la fe. Y observe usted lo último que Jesús hace al despedirse de sus seguidores en el versículo 50. Jesús primero los bendice. ¿Cómo lo hace? Está mirando el versículo 50. Alzando sus manos, los bendice. Alzando sus manos. No los bendijo con las manos en el bolsillo. Alzando sus manos. ¿Y sabe qué? El alzar las manos para orar y bendecir es un acto de autoridad. Cuando los sacerdotes bendecían y alzaban sus manos, era un acto de autoridad. Alzar las manos y orar es una actitud de autoridad sacerdotal. Hace unos días compartía en una casa orando por una familia de unos hermanos. Y yo le dije al varón, alza tus manos. Alza tus manos. Que es importante este ejercicio, hermanos, de alzar nuestras manos en nuestras casas. Nosotros somos escépticos a muchas cosas. Creemos que con una oración, listo, estamos listos hasta la eternidad. El Señor nos da discernimiento. Tenemos que alzar nuestras manos, bendecir nuestras casas, bendecir nuestra entrada y nuestra salida. Y desde ahora y para siempre hacerlo. Orar por la habitación de nuestros hijos, alzando manos. Orar por ellos mientras duermen, mientras tienen pesadillas. Alzar manos. Le comentaba yo a este varón, para que él tomara autoridad sobre sus hijos y reprendiera todo espíritu en sus casas, hermanos. Nos falta hacer eso a nosotros. Le hemos dado cabida al enemigo. Ha entrado un espíritu de incredulidad, de apatía hacia las cosas de Dios, y nosotros somos responsables, los padres. Y estoy hablando en plural. Yo siempre oré por mis hijos. Frente a nosotros había un culto satánico en la noche, y era un peso en la noche por la música que escuchaban, unas voces desgarradoras, y sentía una presencia diabólica, y yo me levantaba a orar por mi hijo. Nosotros oramos por nuestros hijos y creemos que ellos volverán al Señor. En el nombre del Señor. ¿Sabes que nosotros a veces hacemos mal? Lloré mal. Mi hija lloraba, venía todas las noches asustada, que había algo raro en la pieza, y venía y ya, mijita, acuéstese con nosotros. Feliz. ¿No? Al otro día, o a las 3 de la mañana nuevamente, ay, tengo susto. Ya, vamos. Bueno, ya, una semana, pero volvió la otra semana nuevamente, y ya, no, hasta aquí nomás le aguanto. Me la llevé a su pieza y ya, no, vamos. La acosté, puse manos sobre ella y oré en el nombre del Señor, y durmió tranquila. Pero el otro día volvió otra vez, ya, a tomar sus brazos, otra vez a orar por ella, bendecirle, reprender todo espíritu. Al otro día, nuevamente, y el mismo. Nosotros estamos haciendo mal.
Hasta que yo le dije, hija, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer, cuando te venga este espíritu a atormentar, tú tienes que reprenderlo en el nombre del Señor Jesús. Y así tienes que hacerlo. En el nombre de te reprendo a este espíritu inmundo. En el nombre de Jesucristo. Sorprendentemente, en la noche no se levantó. Y fui y le pregunté, hija, ¿y anoche no te vinieron a molestar? Sí, papi, vino. Pero yo en el nombre de Jesús le dije, ¡fuera! Se acabó. Estaba haciendo mal. Nosotros tenemos que enseñar también a nuestros hijos a tomar autoridad. Alzando manos. Fíjese que es una actitud sacerdotal. El sacerdote, entonces Aarón, ¿qué hizo? Alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Una cosa es decirle a nuestros hijos que el Señor te bendiga, pero otra cosa es abrazarlo o poner sus manos en su cabeza, alzando manos. Fíjese lo que dice Éxodo 17:11. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía ¿quién? Amalek. Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, le dice, por consiguiente, quiero que todos los hombres oren, ¿dónde? En todo lugar, ¿de qué forma? Levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Sabe que yo? Aquí está mi hermano, pero voy a recordarme, me recuerdo de alguien en esta hora. ¿Saben de qué me acuerdo? De mi hermano Francisco, está aquí mi hermano Gabriel. Cuando yo salía a visitar con mi hermano Francisco, nos agarrábamos de las rejas de los hermanos y estarán locos, porque a veces no había nadie y nosotros estábamos ahí, agarrados de la reja. Nos íbamos a ir, pero no nos íbamos a ir con la bendición. Dejábamos la bendición en la casa de los hermanos. Y mi hermano tenía esa costumbre, ¿se acuerdan? Siempre alzando manos santas en la iglesia, siempre orando. Es la costumbre que nosotros también, bíblicamente, es tomar autoridad. Y a veces nuestros brazos se han bajado y el enemigo ha ganado terreno, como dije hace un rato. Por eso es necesario, queridos hermanos, que volvamos a levantar manos santas, sin contiendas ni disensiones. Tal vez el Señor Jesús, me imagino, usó la oración sacerdotal decretada por Dios a los sacerdotes de Israel a través de Moisés en el libro de Números. ¿Se acuerda usted? El sacerdote decía, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermosa bendición, ¿cierto? ¿Sabe qué? Es cortita, pero no necesita nada más. No es una oración larguísima, es breve, pero lo tiene todo. El teólogo John Morgan, este teólogo inglés del siglo XVIII, él dijo lo siguiente: mientras vemos esas manos levantadas, refiriéndose a Jesús, bendiciendo, no puede haber lugar para la duda o el miedo. Cuando otras manos amenazantes se levantan para lastimarnos o molestarnos, ya sea en la vida o en la muerte, en la adversidad o en la prosperidad, en la tristeza o en la alegría, sabemos por esa señal que estamos a salvos. Cuando vemos a Jesucristo alzando manos por nosotros, hermanos, cuando vemos a Jesucristo con sus manos levantadas, no puede haber lugar para el miedo, no puede haber lugar para el temor. Y contra las otras manos que se levantan amenazantes en contra de su pueblo,
porque las manos de Jesucristo han sido levantadas para bendecirnos. Y fíjese un detalle. Jesús bendijo a su iglesia antes de su partida. Qué bonito que fue lo último que hizo Jesús, ¿cierto? Les bendijo. ¿Se acuerda que le pregunté a usted hace un rato al empezar? ¿Qué le diría a usted si sabe alguna persona que va a ser la última vez que lo va a ver y nunca más? Jesús, ¿qué hizo? Los bendijo, alzó sus manos. Y nosotros tenemos que tomar esa actitud sacerdotal. Jesús bendijo a su iglesia ante su partida. ¿Y sabe qué? Sigue haciéndolo hoy y lo hará hasta su regreso. Y miren el versículo 51. Dice que, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En segundo lugar, entonces, ellos le adoraron. Ellos le adoraron. Dice el versículo 52, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Tal vez en el versículo 51 y 52 se produce un lapso de tiempo, porque dice el versículo 51, aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos. Pero tal vez hubo un tiempo más largo, y lo dice precisamente Lucas, pero acá en los Hechos, que hubo un tiempo más extenso. ¿Por qué? Porque el pasaje dice que los discípulos lo adoraron a Jesús, porque el versículo 51 dice que mientras los bendecía, ¿se acuerda? Mientras los bendecía, se separó de ellos. Pero dice, después de haberlo adorado, volvieron. Y lo adoraron estando presente. Y la palabra griega para adoración es proskuneo. ¿Y qué significa en griego? ¿Cuál es esta palabra de proskuneo? Es postración. ¿Cómo lo adoraron? Entonces, postrado. Señal de profunda reverencia. Fíjese que entre los orientales, especialmente entre los persas, esta palabra designaba la costumbre de postrarse ante una persona y besar sus pies o el borde del vestido en el suelo. Pero acá este proskuneo es el reconocimiento por su grandeza, es el reconocimiento hacia Jesús. Ahora lo reconocen por sus atributos divinos y por sus obras. Ahí están ellos, postrados ante el Señor, tal vez con manos levantadas. Ellos estaban sobrecogidos de un santo temor ante una majestad que estaban viendo, porque el retrato de Lucas en el libro Los Hechos es tremendo, porque dice el pasaje, estando ellos, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Miren todo lo que vieron. Una nube. Y luego vieron a dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Cómo no iban a estar exaltados, adorando al Señor? Y es más, porque el pasaje dice la nube, esta chequiná de la gloria de Dios, este mismo Jesús, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo, dice Hechos, capítulo 1, versículo 11. Este mismo Jesús
O sea que ellos no vieron algo fantasmal, ellos vieron algo real. Y de esta misma forma Él vendrá. Según Lucas, Jesús fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios. Por eso la ascensión es tan importante, porque es la culminación de la glorificación de Cristo. Y fíjese, usted ve el libro de los Hebreos. Vea el libro de los Hebreos, hermanos, y usted va a ver desde el principio del capítulo 1 cómo presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote. Hebreos. Y Juan lo llama el abogado que está en el cielo. ¿Y para qué decir de Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11? Que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué hermoso pasaje este. Me encanta este pasaje. Cuenta dónde está Jesucristo. Ahora, ¿cómo regresaron los discípulos del terminal? Después de haber despedido. Versículo 52. ¿Quién llega al terminal después de haber despedido a alguien que no lo va a ver más? Y un ser amado. Pero ellos del terminal regresaron llenos de gozo. Llenos de gozo, dice el pasaje. Con gran gozo. Añade, ¿cierto? Gozosos. Regresan entonces en tercer lugar con gran gozo. Jesús no estaba físicamente presente con ellos, pero siguieron creyendo. No estaban gozosos porque lo veían, sino porque ahora creían en Él. Hermano, ellos no estaban gozosos porque lo veían, sino porque creían en Él. ¿Nosotros lo vemos? ¿Pero por qué estamos gozosos? Porque creemos en Él. Ellos estaban gozosos por eso. Y miren lo que dice Pablo. Ahora ellos tienen esa seguridad que antes no tenían. Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 38 al 39: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo no van a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a estar gozosos? Nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Y a dónde regresaron ellos? ¿Se acuerda el vaivén que ocurre acá? Galilea, Jerusalén. Jerusalén, Galilea. Betania, el monte de los olivos. ¿A dónde regresan? A Jerusalén. ¿No dice el versículo 52? Volvieron a Jerusalén después de haberla adorado con gran gozo. Nuevamente, ¿qué es lo que es Jerusalén? Ellos estaban dispuestos a obedecer, cueste lo que cueste. Volver a Jerusalén, usted sabe que se ponían, ¿o no? Estaban las papas quemando de la persecución. Pero ellos volvieron, no les importaba. Estaban dispuestos a obedecer, cueste lo que cueste. Volvieron al templo. Y se puede venir al templo por 4 razones.
Pueden haber más, pero yo anoté 4. Por obligación. Y usted vaya anotando ahí en cuál está usted. ¿Está en la 1, 2, 3 o 4? Por obligación. Segundo, por compromiso con alguien. ¿Me acompañas a la iglesia? ¿Vas conmigo? Por interés por alguien o algo. A lo mejor quieres ver a alguien. Sí. Cuarto, por obediencia y amor al Señor. ¿En cuál está usted? Porque si usted está en la 1, en la 2 y en la 3, yo quiero decirle lo siguiente. Ninguna de las 3 primeras, su adoración será recibida. No será un proscuneo. Porque debemos recordar qué significa adoración. Y los verdaderos adoradores, como dice Juan, le adorarán en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores Él busca, no a los que vienen por obligación, por compromiso o por interés. Proscuneo, reverencia extrema. Bueno, volvieron a Jerusalén. Ahora los discípulos, como dice Lucas 24:43, ¿dónde estaban? Estaban siempre en el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando, ¿y qué más? Y bendiciendo a Dios. Los discípulos estaban juntos. Los discípulos estaban de regreso. Regresaron de la aldea del individualismo, del no congregarse, del estar alejados de la iglesia, de sin compromiso con los hermanos. Ahora están siempre en el templo, alabando a Dios. Fíjese que la palabra alabando y bendiciendo, miraba, ¿qué significa? Son acciones continuas, no de vez en cuando, ni esporádicas. Dice el pasaje, ¿estaban cuándo? Siempre en el templo. Ojo, porque esta era la vida de la iglesia antes de la venida del Espíritu Santo. Todavía no llega el Espíritu Santo. Y esta era la vida de los creyentes antes de la venida del Espíritu Santo. Imagínense después. ¿Sabe qué, hermanos? Mire cómo termina Lucas en el pasaje del versículo 53. Lucas termina con el templo. Para Lucas el templo es muy importante. Lucas empieza con el templo, su libro, en el capítulo 1, y termina con el templo. Siempre en el templo. Mientras esperamos la venida del Señor. ¿Acaso no es lo que los creyentes tienen que estar haciendo? Yo les pregunté hace un rato la tercera pregunta. ¿Dónde ellos estarían esperando la venida del Señor? ¿Dónde? ¿No hay otro mejor lugar que estar en un lugar lleno de distracciones? Si aquí es un lugar apartado exclusivamente para el servicio de Dios. Si el Señor me dice, arregla tus cosas porque hoy te vengo a buscar, yo me voy a agarrar con mis maletas y me vengo para acá. No, ¿qué maletas que no tengo? ¿Para qué? Me vengo acá a esperar al Señor. Siempre en el templo. Dando testimonio, cumpliendo con la gran comisión, adorando, alabando siempre en el templo y bendiciendo a Dios. Hasta pronto.
¿Sabe que cuando yo meditaba en esta palabra, hermanos, me transporté a mi niñez? Cuando tenía aproximadamente unos 7 años, mire lo que se me vino a mi mente. Mi hermano mayor está en la presencia del Señor. Cuando vivíamos en la ciudad de Santiago, él determinó venirse a vivir acá, a esta región. Bueno, yo como un niño de 7 años observé que mi hermano arreglaba maletas para venirse. Y la verdad que yo tenía una pena muy grande porque mi hermano se iba a venir. Lo miraba que arreglaba sus poleras, sus camisas, sus pantalones y arreglaba su maleta. Me embargó una pena grande porque mi hermano se iba. Luego mi hermano, nos reunimos en casa, mi mamá los llamó a todos y empezó a despedirse uno por uno. Yo me escondí, uno de los más chicos, no quería despedirme de mi hermano. Cuando me recuerdo, todavía me da pena. Mi hermano empezó a despedirse de mi madre, de mis hermanos mayores, y el último fui yo. Pero mi hermano fue tan escueto en lo que me dijo, que me dio un beso en la cabeza y lo único que me dijo, hasta pronto. Hasta pronto. Yo esperaba que él me dijera otra cosa. Pucha, un abrazo, te amo hermano, te voy a extrañar. Pero lo único que me dijo, dándome un beso en la cabeza, hasta pronto. Y me hizo así, como suelen ser los hermanos mayores, ¿no? Los chasconean enteros. Bueno, pasaron las semanas, los días, y mi hermano no regresaba. Y yo llevaba una gran pena, no se lo decía a mi madre, ni a mis demás hermanos. ¿Por qué mi hermano no regresaba? Hasta que no aguanté más mi pena y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué significa hasta pronto? Porque para mí el hasta pronto es hasta pronto, ¿no? Tal vez hasta un par de días. Pero mi hermano no regresaba. Pasaron semanas, meses, pasó un año y medio, 2 años, y mi hermano no regresó. ¿Y él hasta pronto? Hasta que finalmente mis padres decidieron ellos trasladarse a vivir a esta zona, a esta región. Y entonces pude ver a mi hermano. Tal vez usted dirá, pero han pasado 2000 años y Jesús no ha regresado. Y dijo precisamente, hasta pronto. He aquí vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Pero a diferencia de mi hermano, no debemos olvidar lo siguiente, lo que dice Pedro. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que para el Señor es como 2 días. Aunque Matusalén, que es el hombre que ha vivido más en la tierra, 969 años, pero aún así no alcanzó a vivir un día para Dios. Pero lo más importante de la tardanza de Dios, a nuestro parecer, es lo que precisamente dice Pedro,
en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Porque el Señor a lo mejor hoy día por amor hay uno que se está entregando a Cristo. ¿Se da cuenta si el Señor hubiera venido el año pasado? ¿En qué condición lo hubiera encontrado usted? Porque le ama. Para que venir luego y estemos a cuenta. Para que nos arrepintamos. A lo mejor alguno de aquí no ha conocido a Dios este último tiempo. ¿Y dónde estaría usted si el Señor hubiera venido? Pero el Señor no está retardando su venida. Como algunos dicen, se demora. No, el pasaje dice, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que tal vez, así como lo hizo mi familia, seamos nosotros los que tengamos que mudarnos allá, ¿o no? Para el encuentro con Él. Pero mientras tanto, hermanos, hermanas, mantengámonos como los cristianos primitivos, siendo fieles, anunciando a los perdidos el Evangelio de salvación. Y como dice el versículo 53, estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y mire cómo termina con la firma. Amén. Y cuando se dice amén, ¿qué estamos diciendo? Que así sea, que así se haga, así lo haré. Amén, termina Lucas. ¿Y por qué? Porque vengo pronto. Vengo pronto. Y en esas expectativas debemos estar nosotros como el himnólogo. ¿Se acuerdan de este himno? ¿Qué dice el coro? A ver, ¿podemos cantarlo? Si lo acordamos, tanto tiempo que no cantamos el himno, ¿cierto? Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios. Él viene por mí. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. ¿Viene por usted? Él viene pronto. ¿Cree usted que vendrá por usted? ¿Estará usted ahí? Preparémonos entonces y estemos como el versículo 53. ¿Lo leemos juntos? Versículo 53. Estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Oremos al Señor. Oh Señor, el Rey ya viene, Señor. Oh Señor. Varones Galileos,
varones y varonas de tierras blancas, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Oh Señor, mientras se preparan las trompetas para tu venida, ayúdanos, Señor, como le dijeron esos dos seres angelicales a esos discípulos. Oh Dios mío, que no estemos tan absortos mirando al cielo, sino si así vendrá. Y volvamos y regresemos a Jerusalén y estemos en la comunión de los santos para juntos en el templo alabar y bendecir tu nombre, sobre todo cuando vemos que aquel día se acerca. Oh Señor, hasta pronto. Dijiste tú, Señor, vengo pronto. Y aquí mi galardón conmigo. Oh Señor, permite que estemos ahí en la fila. Gracias, papá, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste